la cantidad de ataques que hemos tenido hoy. Hoy han pasado cosas que no esperábamos. Por ejemplo, el texto que han colocado los hermanos, ese no es. Es uno más de los ataques del Satanás. Es Marcos capítulo 12, el versículo 18 al 27. Si lo podemos poner. Y cuando tenemos los ataques de Satanás, tenemos que tener la paz necesaria para decir: Señor, yo soy vencedor. Esta es una muestra más. Y ellos tenían el texto. Pero cuando el diablo trabaja, una de las cosas que hace el diablo en la vida de un creyente es confundir, es equivocar, es hacer las cosas mal para que nosotros nos indispongamos y para que perdamos la paz, la seguridad y la confianza. Y este es un ejemplo, no para culpar a los hermanos, sino que es un ejemplo para decir: Señor, yo tengo que manejar las cosas a tu manera y no a mi manera. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar y vamos a pedir la presencia de Dios en nuestras vidas en el día de hoy. Oremos al Señor, incline su rostro, tenga silencio, comuniquémonos con Él y digamos: Señor, tú tienes el control. Tú tienes el control. Ese es el relato de Marcos capítulo 12, versículo 18 al 27. La resurrección, hermanos, que estamos celebrando hoy, es uno de los principios de la fe cristiana. En otras confesiones o otras religiones no se cree en la resurrección, sino en la reencarnación. Hay una diferencia entre resurrección y la reencarnación. La diferencia es que la reencarnación es la creencia que cuando una persona muere puede tomar el lugar o el cuerpo de otra persona para volver a vivir.
Este es el caso de este relato bíblico, donde los saduceos pensaban que el hombre que había muerto, pues sus hermanos podrían tomar la vida de la esposa que él había dejado. Este es el caso de la mayoría de las religiones orientales, por ejemplo. Los hindúes, ellos tienen la fe que sus seres queridos no resucitan, sino que se encarnan, por ejemplo, se encarnan en una vaca. Por esta razón, la vaca es un ser sagrado. Vamos a ver un cortico video de cómo creen los orientales o muchos de los hindúes o muchas de las personas de esta parte del mundo que creen que la reencarnación de un ser que ha muerto se hace en un animal, como en este caso la vaca. Escuchemos este video corto. Uno más, me dicen que no está el video. Qué bien, vamos bien. Y lo ensayamos, ¿no? Y lo miramos. No sé ahora por qué no está. Bueno, se dan ustedes cuenta en qué estamos hoy, ¿verdad? El video contaba la historia de una abuelita, de una mujer que perdió a su esposo y decidió casarse con una vaca. Nosotros como cristianos podríamos decir, qué ignorancia, y hasta podríamos reírnos de este hecho, pero debemos como cristianos respetar la fe de otros, respetar el pensamiento de otros. Lo que podemos hacer cuando estamos frente a una doctrina diferente es predicarles o enseñarles la verdad de Cristo. Nosotros no podemos evangelizar a los no creyentes atacándolos, tratándolos mal, riéndonos de su fe y en otros casos atacando a la persona. Jesús evangelizó a los que no creían, enseñándole la palabra. Y nos mandó a nosotros a que enseñáramos la palabra. Entonces, hoy tenemos un desafío. Esto fue lo que Jesús mandó. Enséñeles que guarden todas las cosas. El pasaje que escuchamos nos presenta una pregunta que está relacionada con un grupo de personas que no creían en la resurrección. Y una de las primeras cosas que quisiera mencionarles hoy con respecto a la resurrección es que la resurrección es libertad. La resurrección es libertad. La idea del pecado era encerrar a Jesús en la tumba, pero al abrir el alba, dice la Escritura, al amanecer, Cristo fue vencedor del sepulcro y de la muerte. Entonces la tumba fue la oportunidad para Cristo declarar la libertad. La muerte quiso dominarlo, pero Cristo la tumba venció. Y hay un himno que nosotros cantamos con mucha confianza y seguridad que se titula Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. Dice la Biblia que los sacerdotes y los fariseos, ese es el relato de Mateo 27, 62, dice que fueron a Pilato y le dijeron, Señor Pilato, queremos asegurarnos de que el Jesús que ha muerto esté en la tumba. No queremos que se roben el cuerpo. Y Pilato les dio un guardia para asegurar la tumba. Y ellos pusieron una piedra y pusieron un guardia. Una piedra que después apareció removida, porque Cristo había vencido la tumba y ahora proclamaba que somos libres. Y nosotros, usted y yo, somos libres de la muerte. Somos libres de la tumba. Nosotros tenemos libertad. Nosotros no declaramos muerte. Nosotros declaramos vida
en Cristo Jesús. Amén, hermano. Puede decirle al que está a su lado, declaro vida para ti. Declaro vida para ti. Marcos 12, el versículo 18, nos narra de un grupo de personas que se llamaban saduceos, quienes quisieron hablar con Jesús sobre la resurrección. Por eso el título del mensaje hoy es Preguntas sobre la resurrección. Y la primera respuesta que podemos decir es que la resurrección es libertad. Es libertad. Y la segunda cosa que vamos a preguntar es si la resurrección existía. ¿Quiénes son los saduceos? Era un grupo religioso que se distinguía por interpretación literal de la ley. Los saduceos negaban la resurrección de los muertos, negaban la existencia de los ángeles. Los saduceos tenían interés especial por el poder más que por la ley. La ley para ellos era una justificación. Los saduceos hicieron una pregunta, por eso la pregunta hoy. Los saduceos se preguntaron, sin entender el tema de la resurrección, ellos creían que la resurrección era una especie de vida reencarnada. Ellos preguntan que un hombre murió, la lectura que tuvimos hace un momento, y era casado, y la ley de Moisés mandaba que el esposo, cuando muere, sus hermanos se casan con la cuñada para darle una descendencia. Pero en este caso, el hombre tenía 7 hermanos. Y el relato bíblico dice que los 7 se casaron con la mujer que quedó. Y ninguno le dio descendencia. Y la pregunta clave que hacían los saduceos, o la pregunta clavo que hacían los saduceos, era de quién era esposa de los 7 hermanos. ¿De cuál de los 7 hermanos era esposa? Dice el versículo 23 de Marcos 12, dice aquí la palabra, en la resurrección, contesta Jesús, pues cuando resucitan, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Y la respuesta, entonces respondió Jesús, les dijo, no erréis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Había un error que hoy todavía algunas personas creen, que cuando nosotros morimos nos reencarnamos en alguien, nos reencarnamos en una vaca, nos reencarnamos en un árbol, nos reencarnamos en la naturaleza. Algunas personas piensan que al morir un familiar va a volver. Y Jesús lo dejó muy claro. Una vez que morimos, o vamos al reino o vamos al infierno. Y no hay quien vuelva. No hay oportunidad de volver. Por eso Él le dice, no erréis. Y algunos de nosotros tenemos errores bíblicos, al ignorar la Escritura. Jesús les dice, no erréis olvidando el poder de Dios. Y este es el mismo error que hoy cometemos. No conocemos la Escritura. Hermanos, no estudiamos la Escritura. No experimentamos el poder de Dios. No nos hemos dado cuenta de lo que la palabra nos dice. No nos hemos dado cuenta de ese milagro maravilloso de que Jesús venció la muerte en la tumba. Algunos celebran la tumba. Nosotros no celebramos la tumba, celebramos la vida. Amén. Celebramos la vida. Entonces, lo que les estaba diciendo, cuando alguien no cree como nosotros, tenemos que enseñarles, no juzgarlos, no criticarlos, no aislarlos, no perseguirlos. El versículo 25 dice, porque cuando resuciten los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento,
sino serán como los ángeles que están en los cielos. Jesús le está diciendo a los saduceos, no va a haber matrimonio. No me pregunten por quién va a ser esposa, de cuál de los 7 va a ser esposa esta mujer, porque cuando mueran no va a haber matrimonio, no va a haber esposas, van a ser como los ángeles. Y Jesús les está diciendo 2 cosas que los saduceos no creían. 1, resurrección, y 2, no creemos en los ángeles. Y Jesús en su sabiduría responde a ellos. Cuando una persona resucita de los muertos, no tendrá vida material, sino que será espiritual. Serán seres espirituales. No necesitan casarse, no necesitan tener cosas, no necesitan tener materialidad. Serán como los ángeles que están en los cielos. Por eso nosotros no tenemos que ser tan apegados a las cosas materiales. Porque cuando muramos no nos vamos a llevar nada. Usted y yo no hemos visto ningún entierro, ningún muerto que en la carroza fúnebre lleve también las cosas, el trasteo. Así como llegamos a la tierra sin nada, así nos vamos. Y deberíamos tener esa mentalidad de despegarnos de tanta materialidad que nos rodea. Y fíjese que en algunas personas el despegarse de la materialidad va acompañada de la edad. Pregúntenle a los hermanos que están aquí, que son relativamente jóvenes, que tienen 22, 23, 25 años, 30, 35. ¿Cómo ven las cosas materiales? Y va a encontrar una respuesta que es muy humana, no es una crítica, es muy humana. Yo estoy luchando por lograr tener algo. Yo estoy luchando porque quiero tener una casa. Yo estoy luchando porque quiero tener un carro. Yo estoy luchando porque quiero tener una profesión. Pero los que ya pasamos de los 50, de los 60, ya no luchamos por eso. Ya nos estamos despegando de la materialidad. Porque cuando pensamos en la muerte, pensamos en que no vamos a tener nada de valor. Lo único valioso cuando llegamos a la muerte es el alma, el espíritu. Lo único valioso es lo que va a trascender a la muerte, es lo que va a ir por encima de la tumba, y es la vida eterna, la vida en el Señor. Así que yo le quiero decir hoy a algunos de ustedes que están batallando muy duro para lograr cosas materiales, eso no es lo más importante. Usted puede tener muchas cosas materiales, pero no tener la felicidad en Cristo, no tener la libertad en Cristo, no haber vencido la tumba. Esta es una respuesta muy sabia que Jesús dio a los saduceos. Aprovechamos la experiencia de los saduceos para hacer otra pregunta sobre la resurrección. Y la pregunta es, ¿la resurrección es una promesa de nueva vida? ¿Realmente hay nueva vida en la resurrección? Bueno, el libro de Juan, capítulo 25, capítulo 11, 25 y 26, dice que la resurrección está acompañada de la vida. Vamos a leerlo como está en Juan 11, 25 y 26. Dice la palabra del Señor aquí, Juan 11, 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y viene la pregunta, ¿crees esto? Cuando hablamos de resurrección, hablamos de vida. La resurrección es la oportunidad de tener una vida diferente. Cuando la persona ha muerto, dice el versículo 26, la promesa de Jesús es que el que cree en Cristo no morirá eternamente. Usted que cree en Cristo no va a morir eternamente. Cuando hablamos de la muerte, hay que entender que tenemos 2 tipos de muerte.
Nosotros tenemos la muerte primera. Todos estamos destinados a pasar por la primera muerte, que es la muerte física. Los únicos que no van a tener muerte física es en aquel tiempo, en el día venidero, cuando el Señor arrebate a algunas personas en vida. Pero los que morimos vamos a tener muerte física. Los que vamos a llegar a un entierro vamos a tener muerte primera. Y todos estamos expuestos a la muerte física. Pero hay otra muerte, es la muerte segunda. Y esa es la muerte espiritual. Apocalipsis dice, y fueron lanzados, Apocalipsis 20:14, y fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Les tengo una buena noticia. Ojalá que así sea. Y es que ustedes no van a ver la muerte segunda. ¿Sabe por qué? Porque ustedes viven en Cristo. Y los que viven en Cristo no tienen dos muertes, tienen solo la primera, y la segunda no será muerte espiritual. Yo espero que así sea. Piénselo. ¿Tendré yo una muerte segunda? Entonces, la resurrección es esa confesión de que tendremos vida en Cristo. Hoy estamos celebrando la vida que Cristo nos ha dado. Amén. Y por eso hoy usted está acá. Porque usted tiene fe. Porque usted cree. Y yo espero que su fe no sea como la escribas y los fariseos. Y yo espero que su fe no sea como los saduceos preguntando, Señor, y allá cuando usted habla de la resurrección, ¿quién se va a casar con la mujer que murió? ¿Quién de los 7 hermanos? Era un grupo religioso, pero no creían en la resurrección. Nosotros tenemos más que una religión. Nosotros tenemos una relación personal con Cristo. Y vivimos alegres de vivir la vida cristiana. Y vivimos celebrando la vida cristiana. Y yo le pido hoy a la congregación, no viva como viven los del mundo. Viva como una persona convencida, transformada y tocada por el poder de Dios. Pídale a Dios que le dé eso. Porque hay cristianos, entre comillas, que no están viviendo la vida cristiana. Que no disfrutan de la salvación, que no conocen lo que significa la salvación, que viven en la vida como el mundo la vive. Y necesitamos vivir de otra manera. Por eso la palabra dice, no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creéis también en mí. Yo les voy a dar una paz diferente, una paz que no es como la que el mundo da. Así que nosotros tenemos que vivir otro estilo de vida, otra manera de ser, otra manera de pensar, porque la resurrección en Cristo nos hace nuevas criaturas, nuevas personas, nos da una vida diferente. Y una tercera cosa, es en pregunta, como lo hacían los saduceos, ¿es la resurrección esperanza? ¿Es la resurrección esperanza? Y aquí recordamos a María levantándose muy temprano, ¿no? Habiendo ido en días anteriores a conseguir las especies, a conseguir las plantas para ir y a frotar y preparar el cuerpo de Jesús. María fue al sepulcro para tener un encuentro con el cuerpo de Jesús, el cuerpo ya muerto, pero cuando llegó comenzó a tener sorpresas, porque el evangelio, porque la vida cristiana es de sorpresas. La piedra estaba corrida. María buscó apoyarse en alguien en medio de su esperanza de encontrar el cuerpo de Jesús. Fue y corrió para decirle a los discípulos lo que estaba pasando. Ella pensaba que se habían robado el cuerpo del Señor.
Ella tenía la esperanza de encontrar un cuerpo allí en esa tumba. Y cuando no lo encontró, pensó, se lo robaron. Y hay tres teorías sobre la muerte, sobre el robo, sobre la pérdida, sobre la ausencia del cuerpo de Jesús. La primera, al Señor se lo habían robado los enemigos para decir falsamente que había resucitado. Se lo robaron. La segunda, se habían equivocado de tumba. María llegó a la tumba que no era, por eso ahí no estaba Jesús. La tercera, los discípulos se habían robado el cuerpo para justificar la resurrección. Y María busca a Jesús y no lo encuentra. Sin embargo, ella mantiene la esperanza. El libro de Juan, capítulo 20, el versículo 11 dice que ella estaba buscando a ver si podía ver, de alguna manera, ver a Jesús. 20:11 dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, mire la esperanza de la resurrección. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles. Se inclinaba, buscaba, como usted y yo buscamos de Jesús, pero no el Jesús que está muerto, sino el Jesús que está vivo. Y no lo encontraba. Entonces, en su esperanza y en su inclinación, ella preguntó, ¿dónde le han puesto? ¿Dónde está? Y dice el versículo 13 y 14 que María lo vio. La esperanza siempre nos permite ver donde no hay. La esperanza siempre nos permite ver la luz donde está la oscuridad. La esperanza nos permite ver la presencia de Dios. Pero María estaba confundida. Ella pensó que era el hombre que cuidaba las plantas, el hortelano, dice el texto, versículo 13 y 14. Y dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. María estaba muy confundida. Entonces dice que María pensó que era el hortelano, el cuidador de las plantas, el jardinero. María en su esperanza seguía creyendo que ella podía tener el cuerpo de Jesús, podía tener un acercamiento con Jesús. Hasta que en el versículo 16, estoy en Juan 20, dice la palabra, Jesús le dijo, María, volviéndose a ella, le dijo, Raboni, lo reconoce, lo ve, lo identifica. ¿Qué quiere decir maestro? Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. La resurrección es una esperanza. Al fin María tiene un encuentro con el Maestro. Y ese encuentro con Jesús hace que María vaya y le comparta a los discípulos que ha visto al Maestro, a Pedro y a Juan, al mismo ladrón. Se le expresa, se le confiesa que hay un Salvador, que hoy hay esperanza. Y yo quiero decirle hoy a los hermanos, tenemos la esperanza en Cristo. Que ninguno de ustedes que se haya equivocado, que haya faltado, que ha cometido pecado, pueda decir, yo no tengo esperanza. Cristo resucita hoy para darnos la esperanza. Amén. Último, la resurrección, el levantarse Cristo de la tumba es un anuncio.
Y la pregunta es un anuncio. Y Juan 20:17 dice, mas ve a mis hermanos y dile la resurrección, anuncia la resurrección. Entonces María Magdalena, para dar a los discípulos la nueva de que había visto a Jesús, de que ella era testiga de la resurrección, va y les cuenta, va y les grita, he visto al Raboni, he visto al Maestro. Este tema de la resurrección no era fácil, hermanos. Para los cristianos, este tema de resurrección tenía su complicación. Jesús mismo tuvo que anunciar su resurrección. Los discípulos no estaban preparados para la resurrección de Cristo. Tenían dudas. Jesús tuvo que mostrar las marcas de que Él había resucitado. Dice la palabra en Juan 20:20, cuando hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Jesús tuvo un encuentro con Tomás, y Jesús le dice a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás no creyó que Cristo había resucitado. También Jesús se le apareció a dos discípulos que iban camino a Emaús, hablando de lo sucedido en Jerusalén, y ellos, sin reconocerle, decían, sentíamos que el corazón ardía cuando Él nos hablaba. Jesús mismo tuvo que anunciar la resurrección. Hoy nosotros anunciamos que Cristo vive, que no está en la tumba, y que Cristo vive hoy en nuestro corazón, y que tenemos la seguridad de que cuando muramos no vamos a ver la muerte segunda, porque iremos a reinar con el Señor. Esa es nuestra fe. Esa es nuestra fe. No sé si lograron encontrar el video de la abuela, ¿sí? Vamos a ponerlo un momento para que entendamos la diferencia entre nuestra fe y la de otra persona o de la de otras fe, la de otras confesiones de fe. Es muy corto, vamos a mirarlo. Y con esto finalizamos hoy. Nosotros hoy no nos casamos con una vaca, nos casamos con Cristo, porque Cristo es el esposo de la iglesia. Amén. Y todos nosotros vivimos una vida de relación, de intimidad, de compromiso con Cristo el resucitado. Cristo resucitó para darnos vida y para darnos vida nueva. Así que hoy es un día para que usted le diga, Señor, yo quiero vivir una vida de intimidad contigo. Y usted le diga, Señor, yo quiero hoy casarme contigo. Algunas hermanas que están solas y le preguntan, bueno, ¿y usted se va a quedar sola? Sí, porque mi esposo es Cristo. Esa es una buena respuesta. Esa es una respuesta de fe. Por eso hoy entonces la resurrección, resumiendo, es libertad. La resurrección
es promesa de vida nueva, la resurrección es esperanza y la resurrección es anuncio. Póngase en pie y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que la resurrección se haga una realidad en nuestras vidas. Padre, gracias por poder celebrar hoy la vida. Y celebramos la vida a todo nivel. Celebramos la vida espiritual, celebramos la vida física, celebramos el nacimiento de los bebés, celebramos el útero sagrado de las mujeres, celebramos las relaciones matrimoniales, legales, oficiales, celebramos el crecimiento de nuestros hijos, celebramos la vida. Hoy como iglesia nos levantamos para decir, gracias Señor por darnos vida y por darnos una vida nueva y una vida abundante. Estamos contentos de recordar hoy que tenemos una nueva vida. Ayúdanos a no olvidar en los momentos difíciles, en los momentos de crisis, en los momentos de luchas, en los momentos donde las cosas no salen bien. Ayúdanos a mantener claro en nuestra mente que yo tengo una vida nueva, que soy una persona nueva, que celebro la resurrección, que creo que Cristo es el Señor de mi vida. Te alabamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay una costumbre que surgió de este tiempo, y es que Jesús le dijo a sus discípulos que Él era el pan de vida, que Él iba a morir en la cruz, derramar su sangre por nuestros pecados y partir su cuerpo por nosotros. Y hoy como iglesia vamos a celebrar la cena del Señor. Esa es la parte final de hoy. Voy a pedirle a los que van a tomar la cena, que son miembros bautizados en esta iglesia o en otra iglesia, pero que han pasado por el proceso del bautismo, que se desplacen un poco hacia adelante para participar ahora de la cena del Señor. Pueden ir pasando, hermanos queridos.